regresamos. Tenemos muchas preguntas, gracias a todos los que nos están haciendo el favor de hacernos llegar sus preguntas de muchos lugares del país, del extranjero también. Y bueno, me gustaría ir como matizando esta parte entre seguir con el tema, por supuesto, e ir contestando algunas de las preguntas que nos acaban de llegar. Bueno, de Mónica de Argentina dice: ¿hasta qué edad se considera que es un niño? A veces la edad impide dar demasiadas explicaciones. En realidad, Mónica, las explicaciones que le tienes que dar a los niños son las explicaciones que ellos necesitan. A mí me queda claro que a veces nos enganchamos en unos rollos terribles y el niño nos está mirando como diciendo: pero eso no te lo pregunté. Yo lo que te pregunté es a qué hora va a venir mi papá. Y nosotros entonces hicimos toda una explicación casi filosófica de por qué el papá no puede llegar. Es decir, un niño en realidad no importa la edad, lo importante es que podamos ser concretos, podamos ser claros y podamos ser honestos en la respuesta que le estamos dando a los niños. Y Dani de Orizaba, Veracruz, nos pregunta: ¿la invisibilidad en la infancia puede generar un patrón que pueda repetirse cuando éste crezca y se convierta en padre? Por supuesto que sí, no solamente en padre, sino en adulto. Y justamente voy a enlazar con parte de lo que sigue del tema y cuáles son las diversas reacciones que nos da la invisibilidad. Como cuando nos convertimos como adultos, como padres, cubrimos o jugamos algunos patrones de conducta que pueden ser, por ejemplo, convertirse en héroe. Aquellos que han sido invisibles a lo largo de su vida, a lo largo de su niñez, a lo largo de su adolescencia, cuando llega la juventud empiezan a convertirse en héroe. ¿Qué es convertirse en héroe? No es convertirse en héroe porque finalmente desde mí salgo para hacer cosas por los demás, pero salgo desde mí porque esto me alimenta, porque esto me enriquece, porque esto me engrandece. No, el convertirse en héroe significa que es aquel que nosotros llamamos el salvador, aquel que se la pasa salvando a todo el mundo, aquel que rescata a la gente sin que ni siquiera la gente se lo pida. Pero lo importante es que a través de esa conducta de ser héroe, a través de esa conducta de ser rescatador, pueda ser visible, aunque sea unos segundos. Es decir, la necesidad del rescate, la necesidad de ser héroe no tiene que ver por esto que decía al principio, sino tiene que ver por unos minutos de cámara, por unos minutos de atención. Y eso dura unos segundos, esa persona se siente bien un poquito, pero cuando se da cuenta que otra vez empieza a sentirse no visible, porque cuando se mira en el espejo no se puede ver, ve nada más que un pedazo de carne, un pedazo de cuerpo, ¿sí? Lo que hace es que cada vez necesita ser más rescatador, necesita ser más salvador, para tener más minutos de reconocimiento y de aceptación. Otra es convertirse en un sociópata, es decir, tener conductas sociopáticas, aquella persona que de verdad no le interesa nada que le pueda pasar al otro, sino lo que le pueda pasar a él e interesar a él. Es decir, esta gente que estratégicamente siempre va a estar manipulando la conducta de los demás para poder obtener fines propios. No importa si el otro no consigue, lo importante es que yo consiga. Y esto va a ser uno de los temas también de uno de los programas que vamos a hacer después del que viene, que es Tú me amas, yo te amo y tú me maltratas, como muchas veces no nos damos cuenta, pero nos casamos con personas, hombres o mujeres, pero generalmente hombres, que tienen muchos rasgos sociopáticos. Y estos rasgos sociopáticos tienen que ver mucho con la invisibilidad que estos adultos pudieron tener de niños. Otra de los rasgos o de patrones que los adultos mantienen cuando fueron invisibles de niños es: me ven porque me ven. Estas personas que cuando agarran la conversación no la sueltan, aunque estén hablando cualquier cosa. Estas personas que siempre van a hacerse visibles, aunque ellos no se vean, van a hacerse visibles en todo momento, frente a la pareja, frente a los hijos, frente a los amigos, en el trabajo, destacando, porque finalmente hay una sensación de no ser vistos. Y esto, por supuesto, va taladrando cada vez más la autoestima hasta que finalmente llega a aniquilarse. Y otra es permanecer simplemente invisibles, es decir, seguir teniendo la misma situación que tenían cuando eran niños. Son estas personas calladas, estas personas que se sientan en un rincón, estas personas que no hablan, que aparentemente sí son visibles, pero no, porque no hacen nada para que esto pueda darse. Otras de las, para darle continuidad a las preguntas dice: ¿cuáles son
los trastornos más comunes en las personas que fueron invisibles a su infancia y en la adolescencia? Bueno, les decía, uno de los factores de los trastornos es justamente los rasgos, no necesariamente la personalidad sociopática, pero sí los rasgos sociopáticos. Otra de las características de las personas invisibles son rasgos muy neuróticos, sobre todo depende el área que haya tomado, pueden tener rasgos histéricos, es decir, de alguna manera también estar siempre para afuera y nada para adentro, también tener rasgos obsesivos, compulsivos, es decir, tratar de tener todo a la perfección, porque a partir de ver todo perfecto afuera, creo que encuentro esta perfección por dentro, entonces me hago visible a los demás. Es decir, estas son partes de los trastornos que podemos tener. Nos pregunta Alice de Sinaloa, dice, cuando pasa que los padres no están con sus hijos, generan un yo muy pobre en los hijos. Es por eso que el niño cuando crece tiene baja autoestima, se siente inseguro y le teme al éxito. Claro que sí, por supuesto, no solamente cuando son padres indiferentes, sino también como cuando son padres ausentes. Los padres ausentes son estos padres que abandonan, son estos padres que no están. Y fíjense que hay algo bien importante. Cuando yo hablo con personas que ya no han conocido a su padre, por ejemplo, han conocido, o su padre los conoció a ellos cuando eran pequeños, y yo le digo, oye, después de muchos años, ¿no te hace falta tu papá? No, si ni lo conocí. Yo aprendí a crecer sin papá. Pero fíjense que esto es una respuesta lógica de un adulto. Pero ¿qué ocurre cuando de niños entre ellos platican? Oye, ¿y tu papá qué hace? Oye, ¿y tu papá no va a venir? Oye, ¿y tu mamá no está? Oye, y ustedes saben el impacto que es para esos niños cuando los chicos se preguntan por sus padres y ellos no tienen la presencia de este. Primero aparece un sentimiento de vergüenza, luego un sentimiento de coraje, luego un sentimiento de dolor, y entonces vamos creciendo con esto. De manera tal que estos chicos, luego de adultos, se desensibilizan de tal manera que ellos justamente dicen, realmente nunca necesité a mi papá porque ni lo conocí. De manera tal que este es otro de los asuntos inconclusos que las personas que tienen este proceso de invisibilidad necesitan cerrar, porque finalmente sí es muy importante. Pero vamos a hablar un ratito ahora de qué sí es lo que se puede hacer para poder, cuando tomo conciencia de que yo tengo muchos rasgos de hoy como adulto, ser una persona invisible, y por supuesto si soy una persona invisible no tengo demasiadas herramientas para ser un hijo visible. Parece ser que puedo hacer un hijo visible diciendo lo que es lo mejor, diciendo lo que es maravilloso, pero siempre va a haber un mensaje contradictorio, siempre va a haber un mensaje que le va a hacer sentir al niño que no es importante. Es decir, te puedo decir que tú vales, que tú eres importante, que tú no te dejes, pero por otro lado yo le grito, yo lo castigo, yo le digo que no sirve, yo le digo que es un tonto, que es una tonta. Es decir, y cuando empezamos a crear esos mensajes contradictorios, vamos creando de alguna manera una mente muy perturbada en relación a la propia autoimagen. Y entonces hay un término que se utiliza desde hace muchos años y que finalmente creo que son los términos que pueden venir como anillo al dedo para este tema, que es el tema de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad de construir, de crear una vida digna de ser vivida a pesar de las circunstancias adversas. Es decir, la gente que ha tenido esta dificultad, o que tenga esta dificultad, o que pueda tener otro tipo de dificultades, este tema de la resiliencia es maravilloso, porque cuando hay ciertos elementos que trabajan a favor de la persona, verdaderamente pueden hacer cierres importantes de estos traumas, que si no lo hacen pueden marcar de una manera muy seria la vida de la persona. Y la pregunta es, ¿qué necesito para poder ser una persona resiliente? Para ser una persona resiliente, si no tengo esta posibilidad de tener, en el caso de los niños, padres que sean presentes, que sean visibles, siempre es importante que ese niño se rodee, que tenga una red de apoyo importante, como puede ser una maestra, como puede ser un buen amigo, un tío, una abuela. Siempre hay alguien que puede hacer, que haga a esa persona que se siente invisible, hacerla visible. Cuando somos adultos es también la posibilidad de encontrar buenos amigos, de encontrar gente que me reconozca, de encontrar la ayuda por ahí espiritual de un sacerdote, de un rabino, de un pastor, en fin, de la persona que ustedes consideren importantes. Siempre existe una persona que nos puede ayudar a ser
finalmente resilientes. Otro de los factores importantes es la sanación del niño interior. Y rescatar a nuestro niño interior no es algo sencillo.